alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Siento en el espíritu que esta palabra es muy hermosa y que traerá respuestas, traerá revelación, traerá un panorama espiritual increíble para aquellos que tienen sed de una palabra transformadora y reveladora. Quiero ir rápido porque es una palabra que tiene mucha riqueza bíblica, tiene mucha riqueza bíblica. Me encanta cuando este tipo de mensajes me encanta. No es un mensaje de domingo, pero Dios me ordenó predicarlo hoy domingo. Este mensaje debía haberlo predicado, tiene la estructura, tiene la riqueza de un mensaje de martes, de herederos del reino. Pero usted sabe que en herederos vamos con una serie de 10 mensajes. De los 10 mensajes solo nos quedan 2 y se termina el libro. Y entonces podemos seguir con otras series ricas. Pero ahora vamos a ir a esta palabra y yo le voy a pedir que usted no permita que nada lo distraiga. Yo quiero decirle que yo amo estos servicios de domingo. Nada regocija más mi espíritu que poder estar aquí. Amén. Y así que voy a entrar entonces a la palabra del Señor. Quiero decirle que esta palabra Dios la vino repicando en mi oído una, otra y otra y otra vez. Y me dijo, trae esta palabra, trae esta palabra. Y en la madrugada de hoy, el Señor me dijo, esta palabra te cambiará la iglesia. Entonces yo le dije, wow, Señor, tan poderoso. Sí, me dijo. Y el Señor me dijo que hiciera una locura, pero no me alcanzó el tiempo. Tampoco quise estresar a mis asistentes. Pero el Señor me dijo, pon en la mano de cada miembro de la iglesia en el servicio una hoja de papel y un lápiz, para que al final del servicio ellos tomen una decisión y escriban en ese papel esa decisión. Y, Señor, pero usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Estoy seguro que después de esta palabra muchos aquí tomarán una decisión. El poder de la cobertura. Diga conmigo, el poder, dígalo fuerte, el poder de la cobertura. Es más, hoy me vestí como si voy a estar en una boda, porque
Hoy muchos se van a casar. El poder de la cobertura. Esto es demasiado poderoso y quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Este versículo yo lo voy a leer en dos versiones. Voy a leerlo primero en la Palabra de Dios para Todos, que es la versión PDT, y después lo voy a leer en la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. En esas dos versiones lo voy a leer porque en ambas versiones tiene palabras específicas que me encantan. La primera versión, la PDT, dice: negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Voy a volver a leer y quiero que por favor le ponga mucha atención a esta palabra. Negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Ser terco y hacer la voluntad propia es como pecado de adorar ídolos. Y dice: tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Dios ahora se niega a aceptarte como rey. Esta es una palabra de reprensión que el profeta Samuel trae a un rey que fue elegido por Dios, pero que fue terco. No solo fue terco, fue desobediente y se rebeló. Ahora mire la versión Nueva Traducción Viviente, dice: la rebelión, en la versión anterior que leíamos decía negarse a obedecer. ¿Qué es negarse a obedecer? Ser rebelde. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Es vista por Dios cuando alguien es rebelde. Voltea a su vecino y dile: esta palabra te cambiará la vida. Cuando alguien es rebelde, sobre todo en lo espiritual, porque lo espiritual es la base de todo. Si alguien es rebelde en lo espiritual, será rebelde en su matrimonio, será rebelde con sus padres, será rebelde en el trabajo, será rebelde en todos lados. Necesitamos ser obedientes y sumisos en lo espiritual. Dice: la rebelión es tan pecaminosa y tan detestable para Dios como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Dios también te ha rechazado hoy como rey. Y me permite comenzar esta mañana este hermoso servicio y esta hermosa palabra diciéndole que la raíz de toda desgracia es la rebeldía. Ponga atención a esto, porque si hay una particularidad en mi vida que yo puedo recordar, es que siempre hubieron palabras que me marcaron. Siempre hubieron palabras que yo escuché en boca de mis pastores que me transformaron, que se quedaron ahí para siempre, forever and ever. Y hicieron una transformación en mí. Nunca volví a ser el mismo. Cambié de mentalidad, cambié de pensamiento, cambié de vocabulario, cambié de conducta, cambié la manera de ser. Y quiero que usted sepa que el primer pecado y el origen de todo mal en el universo fue la rebeldía. La rebeldía es la que nos tiene hoy como estamos. Porque Luzbel, que era el ángel hermoso de luz en el cielo, se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo
y decidió salirse y rebelarse a su cobertura. Él tenía una cobertura. ¿Cuál era la cobertura de Luzbel? Dios Todopoderoso. Pero él se llenó de orgullo, entró en desobediencia, en terquedad, decidió tomar su propio camino. ¿Alguien me está entendiendo esto? Pensó él que era capaz de valerse por sí mismo, que podía incluso ser igual o mayor a su cobertura. Se creyó con la capacidad de podérsele revelar a su cobertura mayor. Y hasta el día de hoy ese pecado sigue estando fuertemente presente en el pueblo de Dios. Ese pecado hizo que Luzbel fuera desterrado, fuera lanzado, dice la palabra del Señor, del cielo, y trajo lo convirtió en un desastre, en el padre de toda mentira, en Satanás. Y me permite decirle, como le decía hace un momento, que ese pecado de rebelión, de obstinación, de desobediencia, hoy por hoy está más presente que nunca dentro de la iglesia, de todas las iglesias, de la iglesia en general. En la lectura que leíamos, el profeta Samuel reprende fuertemente al rey Saúl, porque Saúl fue elegido por Dios. Hay gente que ha sido elegida por Dios. Aquí habemos escogidos. A lo largo y ancho de este edificio hay puro escogido. Pero cuidado, escogido, con las decisiones que tomas deliberadamente. Porque Saúl, siendo escogido, claro, tenía propósito, tenía llamado, tenía corona, tenía estatus. Había dejado de ser un don nadie y se había convertido en el primer rey de Israel. Puesto por Dios, elegido por Dios. Quiere decir que el propósito y el llamado no me dan la potestad de tomar decisiones propias sin antes consultar a Dios. No se confunda. No se confunda que porque Dios ya lo usó, porque ya habla en lengua, que porque ya se siente líder, que porque usted ya tiene derecho a opinar en donde no le han llamado a opinar. Ya tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. Y nosotros, así como nuestros papás, nuestras mamás nos dijeron toda la niñez, no nos mandamos solos. A usted lo manda Dios. A mí me manda Dios. Por eso en esta iglesia siempre es mi prioridad hacer lo que Dios me manda a hacer. No sé si usted me está entendiendo. Nunca predico una palabra porque se me vino y porque se me antojó a mí en la carne ni nada por el estilo, sino que siempre la palabra viene como resultado de una intensa búsqueda de la presencia de Dios. Y hasta que Dios me confirma. A veces se me han venido palabras a la cabeza y cuando entro en la búsqueda espiritual, el Señor me dice, no, ahí estabas en la carne, salte de ahí. Entonces yo me salgo y ya el Señor me vuelve a introducir en un mover y el Señor abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales y me lleva por el sendero correcto.
Pero Saúl desobedeció a Dios, se le rebeló a Dios, no siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra e hizo cosas malas que le parecieron buenas. Póngame atención a esto, por favor, porque muchas veces los seres humanos y los cristianos, los evangélicos, los líderes religiosos, hacemos cosas malas que tienen apariencia de buenas y creemos que estamos haciendo lo correcto, desobedeciendo las órdenes de Dios, cuando era Dios el que lo había promovido. ¿Con quién tenía Saúl que consultar? Con Dios. ¿A quién tenía Saúl que obedecer? A Dios. ¿Quién te sacó del hoyo cenagoso? Dios. ¿Quién te sacó de la miseria? Dios. ¿Quién te ha promovido? Dios. ¿Quién te ha abierto puertas? Dios. ¿Quién te tiene en tu casa con tus hijos, con tu familia? Dios. ¿Quién te ha dado salud? Dios. ¿Quién te tiene vivo hasta el día de hoy? Dios. ¿A quién tú y yo tenemos que obedecer? A Dios. Pero hay demasiado cristiano dentro de las iglesias con el espíritu rebelde de Saúl, que nunca se someten y se sujetan a su autoridad. Permítame decirle que Dios es un Dios de orden y de jerarquías. Nuestro Dios no es un Dios de relajo, no es un Dios de locuras. Nuestro Dios es un Dios ordenado. Él ha establecido un orden, cabezas. Él ha establecido jerarquías. Me permite decirle esta mañana que la rebelión es levantarse en contra de su autoridad y serle desleal con las palabras y con las acciones. Ser rebelde es abandonar mi cobertura solo porque se me da la regalada gana, dejándome ir por emociones sentimentales y no por el espíritu. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso. Deje de andar diciendo yo siento en mi corazón. Mientras escribía este mensaje, recordé que mis padres se entregaron al Señor cuando yo tenía escasos 4 o 5 años de edad, allá en mi hermoso pueblo de Santa Rosa de Lima. Y ellos se entregaron a Cristo en una iglesia hermosa llamada Iglesia Apóstoles y Profetas Emanuel. Por eso es que ese rema está dentro de mí. Me llevaron a la iglesia cuando yo tenía 5 años junto con ellos y ahí crecí. Fui a escuela dominical, serví en un coro de la iglesia, en el ministerio de dramas, fui camarógrafo de la iglesia, cuando las cámaras eran unas cosas enormes, pesadas, que no habían trípodes, sino que uno se los ponía en el hombro y la señal no podía salir ni movida, ni serví allá en el ministerio de alabanza, toqué la batería, sí, toqué la batería, ahí te voy a contar otro día, toqué la batería, prediqué en campos blancos. ¿Usted sabe lo que es campos blancos? Como células. Prediqué en campos blancos. ¿Qué más hice? Estuve en muchos lados. Y ahí estuve hasta mis 20 años. Desde los 5 años hasta mis 20 años. A los 20 años me casé. Ay, dijo una hermana.
A los 20 años me casé y me vine a vivir a San Salvador junto con mi esposa. Pero antes de venirme a vivir a San Salvador, estuve con mi esposa un año congregándonos allá, siempre en nuestra iglesia, bajo la misma cobertura, con mi pastor de toda la vida. Cuando nos íbamos a venir a vivir a San Salvador, en obediencia y en sometimiento, fui donde mi pastor. Recuerdo decirle a mi pastor: pastor, nos vamos para San Salvador. ¿Dónde usted nos manda a congregarnos? Lo recuerdo como si fuera hoy. Mientras escribí este mensaje, eso vino a mi cabeza. Y recuerdo que mi pastor me dijo: vaya, hijo, y congréguese en la iglesia tal y tal, que está allá en esta dirección. Y yo recuerdo que yo le dije a mi pastor: está bien, pastor. Y vine y me presenté a las autoridades de esa iglesia. Y entonces comencé a congregarme allí. Y ahí estuve congregándome por 9 años más, hasta que Dios activó dentro de mi corazón el fundar Fraternidad Emanuel. Quiere decir que en total fueron 25 años de obediencia y de sometimiento, de orden y de cobertura. 25 años. Cuando esto vino a mi mente, logré entender por qué fue que Dios puso sus ojos en mí. Si yo hubiera salido con rebeldía de mi cobertura, Dios jamás me hubiera promovido. Quiero que entienda esto. Es más, si yo hubiera sido desobediente y hubiera salido de mi cobertura en desorden, Dios me hubiera desechado y hubiera escogido a otro. Pero entiendo, ahora puedo entender que aquellos 25 años de estar bajo una cobertura que fue el plan de Dios, que fue mi formación, que fueron mis raíces, que fueron mis fundamentos, son los que hoy me tienen aquí. Y quiero decirle que a lo mejor, en falta de conocimiento, muchos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas. Pero por la pura misericordia de Dios, hoy Dios nos tiene en esta casa maravillosa. Y yo quiero que tú entiendas lo que significa estar bajo una cobertura correcta y bajo el plan de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a sus autoridades superiores. Diga conmigo, sométase. Dígalo fuerte. Sométase toda persona a sus autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es Dios el que quita y pone autoridades. Y dice la palabra del Señor: y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a su autoridad, a lo establecido por Dios, se está resistiendo. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese qué terrible y qué trascendental es esta palabra. Porque muchas veces nosotros, muchos cristianos, hemos abierto nuestra boca para dirigirnos a nuestras autoridades con palabras incorrectas. Hemos señalado, hemos criticado, hemos puesto palabras en nuestra boca que no son. Y Dios lo conoce todo.
Permítame decirle esta mañana que parece un martes de Herederos del Reino, que Dios abomina la rebelión. Por eso nosotros debemos de cuidar nuestro corazón. No debemos de enaltecernos ni creernos más que otros. La Biblia llama a mantenernos humildes. Mucho menos debemos de creernos más que nuestras autoridades. Hay que tener un sumo cuidado, amados hermanos. Esto es real y esta palabra necesita formarte. Cuando tú escuches e identifiques a un rebelde, apártate de él. Porque ese rebelde te puede acarrear maldición. Todos sabemos que Dios mismo llamó al pueblo de Israel incontablemente rebeldes. En muchas partes de la Escritura, el pueblo de Israel, Dios llamó al pueblo de Israel como un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz. Dice que la rebeldía de Israel está plasmada en todo el recorrido desde Gosén hasta la tierra prometida. Realmente Dios le dio una dura tarea a Moisés, a quien Dios lo posicionó como líder, como cobertura. La cobertura del pueblo de Israel en aquel momento fue Moisés. Pero una y otra vez el pueblo le faltaba el respeto a Moisés. El pueblo le faltaba el respeto a su cobertura. Lo acusaban, lo señalaban, lo criticaban, le desobedecían, se le rebelaban. En todo el trayecto fueron grandes rebeldes, malcriados, sin respeto. Porque no sé por qué razón es que los cristianos, como no nos gusta el conocimiento, como no escudriñamos la Escritura, como no profundizamos en estos códigos, entonces pasamos por alto y vivimos muchos en maldición por falta de conocimiento. Hay un caso en particular que quiero que veamos, y es el caso de un levita. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 16 versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 3. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: Coré, ¿cómo se llamaba? Con tilde en la E. Diga conmigo, Coré. Era un levita de la familia de Kehat, y su padre se llamaba Izar. Y Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, los cuales eran Datán, Abirán, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe. Escuche cómo Dios describe a Moisés. No solo como una cobertura, sino que lo describe como el jefe de ellos. Pero dice la palabra del Señor que ni Coré ni sus 3 amigos querían que Moisés fuera su jefe. Pero no solo ellos 3 eran los rebeldes. Póngame atención aquí, por favor. No solo ellos 3 eran los rebeldes, sino que a ellos se le unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y además eran muy respetados. Ya eran una iglesia, hermano. 253 que estaban en un espíritu de rebelión en contra de su cobertura, en contra del hombre establecido por Dios. Nótese que la Biblia no describe por qué. Míreme aquí. Vea que ahí no dice porque ellos pensaban que Moisés era aquí, que Moisés era allá, que las decisiones que Moisés estaba tomando eran aquí, eran allá. ¿Por qué, pastor, no lo describe? Porque para Dios eso es irrelevante. ¿Sabe por qué?
Porque cuando Dios levanta un llamado, le da la autoridad para que ejerce el llamado. Si toma una mala decisión, se va a arreglar con Dios. Pero no somos nosotros los que vamos a ponernos a decir, hoy sí el pastor vino como pastor. Porque a veces viene como rockero, como loco, como con el pantalón roto y la bolsa de afuera. No sé si usted me está entendiendo eso. Dice que los 250 consejeros que se unieron a Coré y a sus 3 amigos eran gente respetada y eran consejeros, no eran cualquier manta mojada. Cualquiera diría, no, estos son pastores. No sé si usted me está entendiendo eso. A estos Dios los usa. Son los que generalmente andan en la iglesia de manera invisible, abrazando a la gente, diciéndole, el pastor nunca se baja del púlpito a darte un abrazo, pero yo vengo a darte un abrazo, porque yo te amo. Hay gente así. Y hay gente llamándoles papitos, porque como los abrazan. Y dice el siguiente versículo, y Coré y todo el grupo de sus amigos y los 250 se fueron y se presentaron delante de Moisés y de el sacerdote Aarón y le dijeron, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Escúcheme esto. Este es un ultra mega chambre. Por favor, vea esta escena conmigo. Esto es digno de una serie de Netflix. Estos rebeldes se presentan 253 hombres. ¿Usted se imagina eso? Y cada hombre representa una familia. ¿Cuántas personas usted cree que eran? Ya por todo pasaban de unas 2,000 personas. Se presentan delante de Moisés y le dicen, estamos hartos. ¿Cómo estaban? Lo peor es que hay gente que se harta de estar en un lugar y no se van. O sea, no se van así, sino que vienen y están ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren la posición. Gracias. Estamos hartos de ustedes que se crean jefes de nosotros. Dios está en todo lugar, Dios está con todos, y tergiversamos la palabra. Porque Dios es un Dios de todos, porque Dios nos ama a todos, porque ¿quién dice que si Dios te usa a ti no me puede usar a mí? Y dice, y a todos el Señor nos ha elegido para servirles. ¿Por qué quieren ustedes hacerlo todo? Le dicen los hombres a Moisés. ¿Por qué solo tú quieres ser el jefe, el que nos dirige? ¿Por qué quieres tú ser el que toma las decisiones? Me permite decirle que Coré tenía los siguientes ministerios. Coré era un levita, era encargado de la alabanza del templo, era el encargado de realizar los sacrificios, era el encargado de recoger las ofrendas. ¿Alguien diga amén a eso? Debía Coré tener todo listo para cuando el sacerdote viniera y ofreciera holocausto a Dios. Era el encargado general del templo y del servicio al sacerdote. En otras palabras, era un asistente pastoral. Pero también, junto con él, habían consejeros respetados. Y se levantan en contra de su cobertura, la cobertura que Dios ha establecido. Y mira el versículo 4 en adelante, dice, cuando Moisés oyó las palabras de estos incircuncisos, se tiró rostro al suelo y le dijo a Coré y a su grupo, ustedes descendientes de Leví son los que me tienen harto a mí.
vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Y entonces Dios va a elegir a los que Él quiere que le sirvan dentro del templo. Y los que Dios escoja, solo ellos van a poder servir. Y entonces Moisés le dijo a Coré: escúchame, tú que eres el revolucionario, ¿los descendientes de Leví están contigo? ¿Les parece poco que Dios les haya elegido de entre todos los israelitas para servir en el santuario? ¿Les parece poco que Dios los ha elegido como líderes y aún están de rebeldes? Dice versículo 11, no se están quejando y rebelando contra nosotros, se están quejando y rebelando en contra de Dios, porque el que se revela a su autoridad, se revela a Dios. Y luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán para que ellos le respondieron: no iremos. Escúcheme. Porque Moisés manda a decirles: vengan para que arreglemos este asunto. Pero ellos se negaron a llegar. Y le dijeron: no iremos, bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país donde siempre había abundancia de alimentos, que era Egipto. Tú prometiste llevarnos a un territorio de muchos campos, de muchas viñas, de leche y miel, donde siempre había abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir al desierto, donde no hay nada. Y aún así quieres que te obedezcamos y que te sigamos. ¿Crees que estamos ciegos? No queremos ni verte ni hablarte. Escúcheme, porque el pueblo le reclama, estos rebeldes le reclaman a Moisés por estar en el desierto, por no haber entrado a la tierra prometida todavía. Y si nosotros conocemos la palabra, el pueblo aún no había entrado a la tierra prometida, no por culpa de Moisés, sino por culpa de ellos mismos. El pastor predica la palabra, tú no recibes el milagro, no por culpa del pastor. Tú no recibes la palabra a causa de tu desobediencia, a causa de que por aquí te entra y por aquí te sale, a causa de que no pones en obra la palabra, a causa que no quieres ordenarte. La palabra se lanza, la tierra prometida está ahí, las promesas están ahí para aquellos que lo crean. Pero no solo que lo crean, sino que lo vivan. El evangelio se trata de creer y de vivirlo. Pero culpan a Moisés por todavía estar en el desierto. ¿Cuál era el problema de ellos? Realmente lo que ellos querían era darle golpe de estado a Moisés. Realmente lo que ellos querían era la posición de Moisés. Realmente lo que ellos querían era reconocimiento. ¿Es malo soñar con cosas grandes, pastor? No, no es malo. Aún mientras yo escribía esta palabra, recuerdo que muchas veces en mi casa se hospedaron pastores, llegaban a comer pastores, misioneros, evangelistas, adoradores. Y siempre que llegaban a la casa, se preparaban banquetes de comida. A mí me encantaba que llegaran invitados, porque eran días en los que comíamos más rico. Pero siempre terminábamos aquellas suculentas cenas con una oración. Y siempre aquel niño se metía entre medio de las ruedas de la oración. Y ahora que recuerdo, siempre hubo palabra en mi cabeza de pastorado. Siempre. Pero no fue algo que me enfermó. Pero no fue algo que me voló la cabeza. Porque Dios te da la promesa, pero la activación de la promesa será en el tiempo de Dios. El problema es con gente que ya agarran la promesa y comienzan a loquear. Y no es el tiempo de uno, es el tiempo de Dios. Estos locos respetaron a Moisés
Pero en medio de todo lo que ellos estaban viendo era la posición de Moisés. Y Dios que conoce los corazones, porque Dios conoce los corazones. Porque Dios conoce cuando nuestras intenciones son genuinas y cuando nuestras intenciones son malas. Dios conoce cuando la gente actúa de buen corazón o de mal corazón. Por eso Moisés se enoja con ellos, sobre todo porque esos rebeldes, si bien es cierto, tenían posición, eran consejeros, eran respetados, pero ¿sabe usted que nunca ayudaron a Moisés en nada? Y lo que más le enoja a Moisés es, ¿por qué estos desgraciados vienen a dañar su cobertura cuando nunca me han ayudado en nada? Permítame decirle que la gente que más critica y que más señala y que más daño con su boca hace es aquella que no hace nada. Ahí andan hermanos, hermanas sirviendo, llevando a cabo las cosas, pastor aquí, pastor allá, vamos para allá, vamos para acá, y andan. Pero vino uno y parqueó un carro y ya se cree. ¿Qué pasa, pastor? Quieren reconocimiento. Y nosotros tenemos que ser una iglesia humilde, obediente, sumisa y leal. 4 pilares poderosos de esta iglesia: humildes, obedientes, sumisos y leales. Escríbalo: humildes, obedientes, sumisos y leales. Si usted tiene estos 4 pilares en su vida, estoy 100% seguro que Dios lo va a promover. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 del capítulo 16. Y Moisés se enojó muchísimo. ¿Cómo se enojó Moisés? Y le dijo a Dios: Señor, porque permítame decirle que al que Dios promueve tiene influencia. Y dice que Moisés se dirigió a Dios y le dijo: Señor, no aceptes sus ofrendas. ¿Por qué Dios le dijo no acepte sus ofrendas? Le voy a decir algo muy profundo, bíblicamente sostenido. Algo que muchos cristianos evangélicos todavía no ha logrado entender. La salvación es por gracia. Usted recibe la salvación porque usted se arrepiente de sus pecados y porque usted le entrega a Cristo su corazón y persevera. Eso lo mantiene salvo. Pero la bendición durante usted está en esta tierra y es salvo es a causa de las ofrendas. Y hay gente que de verdad no le entra esto por ningún lado. Y piensan que orando, ayunando, gritando, levantando las manos van a ser bendecidos en el área financiera, en la salud y en muchas cosas. Y no. Para ser bendecido en el área financiera, en la familia, en la salud y en muchas cosas, ahí está la llave en la Biblia. La palabra dice: traigan sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Y verán, si no, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Eso afecta a tu salvación. Nel pastel. Hay gente que no ofrenda y serán cuñas toda su vida y vivirán en miseria. Por pura misericordia de Dios van a ser salvos. Por la sangre de Cristo. Porque la salvación no se compra. Pero ser fiel financieramente con Dios te trae bendición. Dice la Biblia: y reprenderé por vosotros al devorador, y seréis tierra deseable, y no podrán tocar el fruto de lo que tú produzcas, nadie lo tocará. Ahí está la promesa. Entonces Moisés, conociendo la palabra, le dice a Dios: no les recibas con agrado sus ofrendas. ¿Qué le está diciendo Moisés a Dios? Ciérrales el chorro.
Escúcheme esto. Porque como estos son rebeldes, pero son fieles en sus diezmos, pero son fieles en sus ofrendas. Entonces Moisés le dice al Señor: Señor, ciérrales el chorro y no reciba sus ofrendas con agrado. Y Moisés le da el por qué. Moisés le dice: yo nunca les he hecho ningún daño a ellos y ellos jamás me han dado nada. ¿Cómo pueden entonces decir que yo me aprovecho de ellos? ¿Cómo pueden venir a criticarme? ¿Cómo pueden venir a decir de que por qué yo me voy de viaje con mis hijos si nunca me han dado nada? ¿Cómo pueden venir a criticarme y a decir cosas de mí? Y ya abundan las personas. Porque me faltan 15 minutos, no le doy más detalles. ¿Usted se imagina lo que hablaban de Moisés? ¿Usted se imagina lo que decían de Moisés? ¿Sabe una cosa? Hay gente que está en la real desgracia por la boquita que tiene. Tiene la palabra. Ahora, el chambre está bueno. El chambre está bueno porque tiene un final feliz. ¿A cuánto le gustan los finales felices? Dígame, ¿y qué pasó, pastor? Versículo 16, vamos rápido. Y luego Moisés le recordó a Coré que debía de venir el siguiente día. Acuérdense que tenían una cita donde ellos iban a ofrecer el sacrificio y Dios iba a ver quién es quién. ¿Me está entendiendo esto? Dice versículo 18, y al siguiente día Coré vino con todos sus compañeros, sus compinches rebeldes, frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria. ¿Cómo se presentó Dios? Delante del pueblo. Y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. ¿Qué debo de hacer yo con el rebelde? Apartate, que vas a salir chispeado. Escúchame esta palabra, porque esta palabra es de sabios y para sabios. Esta palabra no es para gente sin conocimiento. Esta palabra es para sabios. Aléjate de los chambrosos. Aléjate de los calumniadores. Aléjate de los rebeldes. Aléjate de los desleales. Pero lejos. Dios le dijo: aléjense de estos porque hoy me los acabo. Y Moisés y Aarón se tiraron rostro al piso y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. Y ese es el corazón de un pastor. Ese es el corazón de un pastor. El corazón de un pastor es: ten misericordia, Señor. Ay, déjalos. Yo creo que mis asistentes saben que cuando a mí me dicen: mira, pastor, que no hay que... ay, déjenlo. Pero es que dicen que andan diciendo que tú dijiste que no quieres viejitos en lo de Alex Zurdo. Dicen que yo dije. Sí. Ay, déjalo. Yo los amo. Yo no entiendo cómo la gente tiene la boca tan sucia. Yo no entiendo cómo la gente inventa. Pero Moisés le dijo a Dios: no los mates, Señor. Ay, déjalos, Padre. Así son ellos. Ay, los voy a aguantar yo. Y Dios le respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se alejen, que se aparten de la tienda de campaña de ellos, sobre todo de Coré, de Datán y de Abirán. De esos tres, a esos tres. Y Moisés se levantó y se fue donde estaba Datán y Abirán, y con él iban los ancianos que eran los jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de estos malvados y ni siquiera los toquen lo que a ellos les pertenece, no sea que por su culpa mueran ustedes también.
Y el pueblo se alejó de Datán, de Abirán, de Coré, que estaban en la entrada de sus tiendas con sus mujeres y con sus hijos. Y esto es lo más lamentable de todo. Diga conmigo, esto es lamentable. Que por las decisiones de gente rebelde, insensata, se llevan de encuentro a sus familias. Se llevan de encuentro a sus familias. Qué lamentable. Qué lamentable que muchas veces nosotros tomemos decisiones aligeradas y bobas, y al final quienes van a pagar los platos rotos son nuestros hijos. Y entonces Moisés dijo, ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Ahora se van a dar cuenta de que Dios es el que me ha puesto aquí. Si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron en contra de Dios. No en contra de mí, en contra de Dios. Y en cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió. Y se los tragó vivos a todos. ¿A quiénes? A todos. Los que habían seguido a Coré junto a sus familias y a todas sus pertenencias. Y así fue como desapareció toda aquella gente. Dios desapareció a todos los rebeldes. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando, ¡vámonos de aquí! No sea que también nosotros nos trague la tierra. Y enseguida Dios envió un fuego. Y a los 250 descendientes de Leví, Dios los mató quemados. Permítame decirle que todo esto que yo le acabo de decir, de exponer, es la introducción. Tengo 9 minutos con 1 segundo. Así terminó toda una generación de rebeldes que se rebelaron y se salieron de su cobertura. Pregunto, ¿Moisés era perfecto? Pero era el hombre que Dios había asignado. Pero era el hombre que Dios había ungido. Pero era la cobertura que Dios había establecido. La cobertura que Dios usó para guiarte a salir de la esclavitud es la cobertura correcta que Dios quiere que tú tengas. Si tú dices, pastor, desde que yo vine a la Frater soy otro, esta es tu cobertura. Hay gente, mientras yo realizaba este mensaje, el Señor me dijo, mucha gente está visitando la Frater, pero todavía no están bajo la cobertura. Y lógicamente, mientras no estés bajo la cobertura, no vas a tener las bendiciones que están bajo la cobertura. Pero después de este mensaje, muchos tomarán decisiones determinadas, me dijo el Señor. 2 que 3 van a decir, yo no soy de la Frater. Pero muchos tomarán un papelito, anotarán sus nombres, el de sus hijos, y pondrán, a partir de ahora yo soy 100% miembro de esta iglesia. Le quiero decir por qué. Coré y sus aleros eran gente conocedora de la palabra, pero permitieron que su obstinación y el orgullo los enfermara. Y por eso Dios los mató. Pero en la Biblia, y ahora voy a predicar 5 minutos, pero en la Biblia encontramos un ejemplo de la verdadera cobertura. Porque el mensaje se llama el poder de la cobertura. No se llama los que se mueren por salirse de la cobertura. Si se llamara los que se mueren por salirse de la cobertura, en este momento estuviéramos ya alabando a Dios. Pero como se llama el poder de la cobertura, yo le quiero demostrar lo que significa que usted esté aquí.
En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso, pero poderoso. Y si usted se lleva esto del mensaje, se lo lleva todo. Encontramos el ejemplo de una mujer que pertenecía a un pueblo pagano. ¿A dónde pertenecía? A un pueblo pagano. El pueblo pagano al que pertenecía era un pueblo que no adoraban a Dios, sino que honraban y adoraban ídolos. Y esta muchacha, que era de un pueblo llamado Moab, era su nombre Ruth. ¿Cómo se llamaba? Dígalo fuerte. Ruth la moabita. Y la Biblia dice que Ruth vivía en Moab. Pero mientras Ruth vive en Moab, en Belén está sucediendo algo. Míreme aquí. En Belén está Elimelech, Noemí y 2 hijos. 4 por todos. Elimelech, Noemí y sus 2 hijos. Pero en Belén, en ese momento, hay escasez, hay hambre. ¿Qué significa Belén? ¿Qué significa Belén? Casa de Dios o casa de pan, casa de alimento. ¿Qué es esta casa para ti? ¿Qué venimos nosotros a hacer aquí? Alimentar el espíritu. Entonces, ellos estaban en Belén, pero en Belén estaban pasando problemas. Las cosas no iban tan bien. De repente se vino una escasez que Dios permitió. Se vino un tiempo de sequía que Dios permitió. Porque a veces la gente cree que la iglesia no puede pasar por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por situaciones de desierto. Todos pasamos por crisis. Ahora, en Belén hay crisis. Diga conmigo, hay crisis. Y entonces, Elimelech y su esposa Noemí y sus 2 hijos toman decisiones, pero sobre todo la cabeza. Diga conmigo, la cabeza. Quiero hablar esta mañana con las cabezas. ¿Dónde están las cabezas? Los hombres. Levanten la mano los hombres. Levanten la mano los hombrecitos. Nosotros somos los llamados a tomar buenas decisiones en nuestra casa. Porque de las decisiones que nosotros tomemos dependerá el futuro de nuestras familias. Elimelech dice, bueno, en Belén se acabó la comida, vámonos a aventurar. Escúcheme esto, la gente cuando se sale de su cobertura se va a aventurar. Vámonos a buscar dónde encontramos comida. Y salen de Belén y se van a los campos de Moab. Y cuando están en los campos de Moab, en Moab había comida. Pero ellos se establecen ahí. Sus hijos se les casan con 2 moabitas, con 2 mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Es decir, se unen a yugos desiguales. Y todo esto, tomando en cuenta la mala decisión y tomando en cuenta las decisiones de los hijos, trae muerte. Las malas decisiones traen como consecuencia la muerte. Salir de mi cobertura traerá muerte. Solo porque a mí se me ocurrió, solo porque es lógico. Nosotros no trabajamos bajo la lógica humana, nosotros trabajamos bajo la dirección de Dios. Entonces ellos salen y estando en Moab, los hijos se les casan, pero de repente Elimelech muere. Y después de que muere Elimelech, mueren los muchachos. Y ahora todo cambia. Diga conmigo, todo cambia. Queda Noemí sola y quedan sus 2 hijos, Kelión y Mahlón, muertos. Y entonces Noemí queda con sus nueras. ¿Con quién quedó Noemí? Con sus nueras. Suegras que están aquí, ¿le gustaría quedarse con sus nueras? Amén. Amén, dígame. Noemí se quedó sin su esposo y sin sus hijos.
¿Por qué, pastor? Por salirse de la cobertura. ¿Sabe qué cosas así literales han pasado en esta iglesia? Literales. Familias que se han ido de esta iglesia, donde Dios tenía propósitos con ellos y los visitó la muerte. Y todavía oro para que regresen los que quedaron. Noemí entonces entra en razón. Yo bendigo la vida de las mujeres sabias. Gracias por las 3 que dijeron amén. Yo bendigo la vida de mujeres que tienen la capacidad de reaccionar, de capacitar, de recapacitar y de activar. Porque hay mujeres que se activan. Dice la Biblia que Noemí activó su razonamiento y dijo: caramba, cuánta desgracia me ha venido por habernos venido para estos lados. Cuánta desgracia me vino por salirme de mi cobertura. Cuánta desgracia me ha venido por salirme del propósito de Dios. Pero ahora yo me regreso. Y dice la Biblia que es de sabios reconocer el error. Es de sabios reconocer el error. Entonces Noemí dice: me regreso para Belén, me regreso para mi casa, me regreso donde yo me alimentaba, me regreso donde había crisis, pero ahí era mi casa. Y nada, en medio de la crisis Dios me va a sostener. No sé cómo está Belén, pero yo voy a regresar. Y dice la Biblia en Ruth capítulo 1 versículo 6: entonces se levantó Noemí con sus nueras. ¿Con quién se levantó? Dígalo fuerte. Y regresó a de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿A dónde Jehová había visitado a su pueblo? En Belén. ¿Dónde hay visitación? Es aquí donde Dios te visita. Es aquí donde Dios te habla. Es aquí donde Dios te sostiene. Y entonces Noemí salió del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí hizo un alto, se dirigió a sus 2 nueras y les dijo: regresen y vuelva cada una a la casa de su madre. Es decir, regresen a sus casas. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Y las besó, y luego ellas la abrazaron y lloraron. Qué lindo. Las nueras y la suegra se amaban. Qué lindo. Dice que se abrazaron, se besaron. Noemí les dijo: regrésense, hijas. Ustedes son de estos lados. Yo soy cristiana evangélica de cepa, de hueso colorado. Yo regreso a mi cuna. Pero ustedes vayan, vuelvan a su vida normal. Esta decisión que yo estoy tomando es personal. Porque permítame decirle que en temas de cobertura las decisiones son personales. Yo vine a decirle a alguien aquí: nunca te vayas de tu cobertura espiritual. Porque cuando tú por alguna razón te vas, pero reaccionas y regresas, pasa algo poderoso. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Y entonces le dijeron las nueras: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. En otras palabras, no te vamos a dejar, Noemí. Y Noemí le respondió: hijas, vuelvan. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser sus maridos? No, volveos y váyanse, que yo ya soy una vieja. Y aunque ustedes crean que tienen esperanza conmigo, no van a encontrar nada conmigo. Y dice el versículo 13: ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habían vosotras que esperaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo para vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Mas ellas, alzando la voz, lloraron.
Pero una tomó una decisión y la otra tomó otra decisión. Escúcheme esto. Dice la palabra del Señor que Orfa besó la mejilla de su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó con ella. Aquí hay gente que tu mejor amiga se irá, pero tú no te irás. Escúcheme por favor. Porque Orfa se fue y dejó una poderosa cobertura. Pero Ruth fue sabia, diga conmigo sabia. Y Ruth marca la historia de su vida diciéndole a su suegra lo siguiente. Versículo 16. Versículo 16. Y Ruth respondió a su suegra: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí hay algo poderoso, porque Ruth no era una mujer convertida. Acuérdese que Ruth adoraba ídolos, pero en ese momento Ruth hace la oración de fe. Porque cuando Ruth le dice, tu Dios será mi Dios, significa que todavía Ruth no conocía al Dios de Israel. Pero Ruth toma una decisión y dice, no me importa dejar mi vida pasada, no me importa renunciar a mi pasado, a partir de ahora yo me convierto a tu Dios. Y entonces Ruth entra a una nueva cobertura. Ruth estaba en Moab y su cobertura eran los ídolos, su cobertura era Baal, su cobertura era Acera y todo cuanto Dios pagano existía. Pero cuando Ruth, mire, en medio de nuestras decisiones está Dios viéndonos. Por eso le digo, hay gente que hoy dirá, yo soy frater. Es exactamente lo mismo que Ruth dice. Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será. Algo se rompe en los cielos. Algo se rompió el día que tú decidiste pertenecer a esta visión. Algo en tu familia cambió. Algo en tu casa cambió. Algo en tu vida cambió. Tú ya no eres el mismo ni la misma de hace mucho tiempo. El día en el que tú decidiste que Fraternidad Emanuel era tu cobertura, ese día algo poderoso sucedió. Esto es real. Y Ruth sigue y dice, donde tú mueras, yo voy a morir. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte me separará de ti. Y viendo Noemí que estaba la mujer resuelta, es decir, decidida, no dijo nada. Se fue. Vámonos. Métete a la cobertura. Y esta cobertura te cambiará la vida. Yo quiero que usted sepa esto. Esta iglesia, como todas las iglesias, tienen su cobertura. Y usted necesita estar 100% convencido de que esta es la cobertura de fe, de amor, de palabra y de adoración que Dios tiene para usted. Y como una Ruth convencida, usted debe decir, yo pertenezco a esta visión hasta que Cristo venga, o hasta que Él me cambie de decisión. Yo pasé 25 años bajo una cobertura hasta que Dios tomó una decisión por su voluntad. Pero nunca yo decidí salir de mi cobertura por decisión propia. Dios no bendice a los saltarines espirituales.
Dios bendice a la gente que se pone en la camiseta y que la sudan y que viven bajo esa cobertura. Me permite decirle que Ruth decidió no moverse de su cobertura, estar bajo la autoridad establecida por Dios. ¿Cuál era la autoridad establecida por Dios para Ruth? Su suegra Noemí. Le guste o no le guste, esa era la autoridad. Y ella decide estar bajo la autoridad de su suegra, bajo la cobertura de su suegra. Y esa decisión transformó su futuro para siempre. Ruth se fue con Noemí para Belén. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cómo termina esta historia. Dice la palabra del Señor que Dios puso gracia en Ruth. Y un hombre muy poderoso puso sus ojos en Ruth. ¿Dónde? En Belén. No en la Gran Vía. No en Plaza Mundo. No en el pericentro de Apopa. ¿Dónde? ¿Dónde es que Dios mandará tu bendición? Dice la palabra del Señor que Booz vio a Ruth, la cortejó, la bendijo y le propuso matrimonio. Y fue la cobertura de Noemí la que le dio las instrucciones a Ruth. ¿Qué le dio Noemí a Ruth? Hay un mensaje que yo tengo que se llama Cambiando mis generaciones. Códigos que transforman tu generación. Ahí están todas las instrucciones que Noemí le da a Ruth para que ella logre casarse con vos. ¿Quién le dio las instrucciones de su bendición a Ruth? Su cobertura. ¿Dónde tú vas a recibir las llaves y las instrucciones para salir allá afuera y conquistar tus bendiciones? En la cobertura. Por eso es importante el poder de la cobertura, porque cuando yo vengo a mi cobertura, recibo. La palabra que estás recibiendo te va a servir para toda la vida. Cada vez que tú vienes a esta casa y recibes una palabra, es como si Dios te está dando nuevas llaves, nuevos códigos, nuevas bendiciones. Y tú dices, caramba, ¿cómo el pastor sabe que precisamente esto es lo que estoy viviendo? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y bajo la cobertura correcta, Dios te dará las instrucciones correctas. Alabe la gloria de Dios esta mañana. Y quiero cerrar con esto. Tu más grande bendición está aquí. Estoy hablando con una persona. Un padre de familia, una madre de familia. Tu más grande bendición está aquí. Este es tu Belén. Aquí estás bajo una cobertura. Ruth decidió convertirse en hija espiritual de Noemí y nunca dejó de ser su hija espiritual. Se casó con Booz, tuvieron hijos y uno de sus hijos se llamó Obed. Y Obed fue el abuelo del rey David. Una moabita pagana es la abuela del rey más amado y conforme al corazón de Dios del pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor? Porque se metió a la cobertura. Tú no naciste en familia de pastores. Tú no naciste en familia de evangélicos. Tú no naciste en una familia de levitas. Pero tú decidiste meterte a la cobertura. Y lo que hiciste fue marcar tu vida para siempre. Una decisión y una determinación. Venir a Frater y decir, yo soy Frater. Porque aquí Dios me habla. Porque aquí Dios me ministra. Porque aquí yo siento su presencia. Y de aquí no me iré hasta que Cristo venga.
¿Sabe quiénes son los que nunca se mueven de su cobertura? Aquellos que no viven de emociones. Porque si Elimelech no hubiera vivido de emociones, no se mueve. ¿Estaba en crisis Elimelech? Sí. Pero después Dios los visitó. ¿Has pasado por crisis? Sí. Pero no te muevas de tu cobertura. Necesitamos mantenernos bajo nuestra cobertura para una eternidad. A mí me gustaría que hoy tú tomes una decisión. Te lo digo por tu bien. No puedes estar como oveja sin pastor. No puedes. Y si hoy andas aquí de visita, pero tú tienes un pastor y abandonaste tu cobertura y andas aquí de rana, saltarina, y el Espíritu te dice, vos perteneces allá, volvé a tu cobertura. Pero si Dios fue el que te trajo aquí, pero si todo fue un plan de Dios, y tú has venido a esta casa, tienes meses visitando, tienes semanas visitando, tienes tiempo visitando, y tú dices, desde que yo vine a este Belén, la vida me cambió. Desde que yo vine a esta iglesia, yo he sentido algo que no sentí en otros lugares. Desde que yo vine aquí, entendí que esta era mi cobertura. Y si tú eres esa persona, y si tú eres esa persona, tú tienes que tomar una decisión hoy. Y tú dices, ¿por qué es tan importante esa decisión, pastor? ¿Sabes por qué? Porque Dios, que conoce los corazones, sabe que has estado indeciso, que has estado con un pie adentro y un pie afuera, y las bendiciones han estado estancadas. Pero si tú hoy dices, no, hoy tomo una decisión, es más, lo escribo, fulano de tal, y mi familia, y mi esposa, y mis hijos, fulanito de tal, y sutanito de tal, y fulanita de tal. Hoy, 12 de noviembre del 2023, reafirmo como Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y afirmo que yo hoy pertenezco a Fraternidad Emanuel, entro a esta cobertura, entro a esta visión de amor, y de aquí no me mueve nadie. Y si tú tomas esa decisión, yo quiero bendecirte como sacerdote de esta casa. Yo quiero declarar sobre tu vida que las bendiciones que reposan sobre esta casa van a reposar sobre tu vida. Prosperidad, palabra, revelación, cobertura de salud, cobertura financiera, cobertura familiar. Y a partir de este momento que tú hoy como Ruth dices, esta es mi casa y de aquí no me muevo y aquí va a venir mi bendición. Así como tienes tu manito levantada, levántala más fuerte para que te vea el Señor y te vea todo el mundo. Que tú hoy estás diciendo, esta es mi casa. Y yo no quiero más andar de lugar en lugar. Yo hoy quiero ser determinado. Y ahora entiendo lo que significa una cobertura. Y a partir de ahora mi pastor Luis es mi cobertura. Yo no voy a ver para atrás. Bendigo el tiempo en el que pude congregarme en otros lugares. Bendigo el tiempo en el que estuve en otras iglesias. Bendigo los ministerios que un día fueron de bendición. Pero ahora tomo una decisión firme de mantenerme fiel en esta cobertura llamada Fraternidad Emanuel. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie. Ponte de pie.